reanudando la sesión de investidura del gabinete ministerial. Adelante. Pasados por esa cartera de terribles consecuencias para el país, por los saldos de muertos, heridos, en situaciones delicadas para la población que hoy en día sencilla y llanamente, en situaciones delicadas para la población que hoy en día sencilla y llanamente vive a expensas del miedo, del temor y del pánico. Penosamente, señora presidenta, somos el segundo país en Latinoamérica, después de Venezuela, en victimización. El Latinobarómetro nos manifiesta que el año pasado, a septiembre, al 15 de septiembre, la victimización estuvo en 51%. En este septiembre de este año, es decir, el próximo mes, Latinobarómetro nos va a dar sus cifras del año 2016. Y si nos atenemos nosotros que el año más bajo, el año 2010, según el Latinobarómetro, era de 29% la victimización, prácticamente subió el doble, es decir, del 2010 al 2015. Existe un miedo, un pánico en la ciudadanía, tiene un desasosiego, es obvio, porque vive presionada por el crimen. 42% de los hogares fue víctima de un asalto. 42%. 88.4% percibe la inseguridad ciudadana en las calles. Y seguramente, señora presidenta, por su intermedio al señor presidente del Consejo de Ministros, seguramente que al terminar nosotros este evento que es trascendental para la democracia en el país, seguramente van a haber más ciudadanos que han perdido la vida y que también seguramente hayan sido objeto de algún acto criminal por parte de la inseguridad que se vive. Las decisiones políticas e institucionales fue lo peor que se hizo en ese régimen. Y hay que decirlo para no volver a caer en esas circunstancias. ¿Y qué errores u horrores se cometieron? En primer término, el tema de liderazgo. Liderazgo. Porque no se sabía quién era la persona que gobernaba. Si era el señor Humala o era su señora esposa. Estuvo 2 veces en el Consejo de Seguridad Ciudadana y después se desapareció, sencilla y llanamente y literalmente. Se dispuso que de 25 unidades ejecutoras presupuestales que se tenía, se quedasen solamente 2 unidades ejecutoras presupuestales. Una en el Ministerio del Interior y la otra en la Policía Nacional. ¿Qué nos infiere ello? Que, por ejemplo, en Puno, cuando se malograba una batería o una llanta, tenían que venir a Lima y pedirle a Lima para que Lima les compre y Lima les envíe. Eso fue lo que se hizo en materia administrativa. Situaciones terribles de carencia de lógica. Se desarticuló la línea de mando. Se pasó al retiro a 29 generales. Y se termina su gobierno con 86 generales. Y no se queda ahí. Se invitaron a un sinnúmero de oficiales al retiro que el Estado y la institución había invertido años para que vayan a estudiar a la Guardia Civil de España, al FBI, a la Policía de Colombia, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones de Chile. Y se les invitó al retiro. Y no queda ahí el tema. Se adoptó una organización militarizada en la policía. Es decir, generales en las macrorregiones. Tiempo adicional, por favor. Gracias, señora presidenta. Y en las regiones, coroneles
en las macro generales y en el resto de las regiones coroneles. Pero por la organización de la policía y por la especialidad, en esas regiones también habían coroneles, entonces coroneles comandaban a otros coroneles. Es decir, todo estaba sumido en una desgracia. Y eso ha motivado indudablemente lo que estamos hoy en día viviendo. Se burocratizó con la organización que se le hizo a la policía. Se crearon 18 direcciones ejecutivas, cuando toda policía del mundo tiene 4 direcciones ejecutivas: seguridad, ley y orden, investigación, fuerza especial y la dirección de administración. No más, 4 direcciones ejecutivas. Se crearon 18, es decir, se burocratizó la organización de la policía. Para que termine, congresista Octavio. Se emitieron, le agradezco, señora presidenta, si no de mi bancada, no sé si el jefe de la bancada podríamos tener un par de minutos, señora presidenta, para poder terminar. Se emitieron 68 decretos legislativos, 68, vinculados a los sectores de interior, seguridad ciudadana, minería ilegal. ¿Cuál fue el resultado? Absolutamente nada, señora presidenta. No hubo ningún cambio de lo que estamos nosotros conversando y hablando en estos instantes. ¿Qué es lo que tiene que fortalecerse? Tenemos que retomar las calles. Y para retomar las calles necesitamos una organización distrital. Que la policía tenga una organización distrital con sus comisarías, con su investigación, con su patrullaje, y que esto, trabajado con lo que viene haciendo el Ministerio Público, señora presidenta, de la distritalización del Ministerio Público y la distritalización del Poder Judicial, vamos a empoderar a las autoridades, a los operadores de justicia en todos y cada uno de esos distritos. La implementación del Código Personal, señora presidenta, o sea, el DNI. Si nosotros todo lo hacemos a través del DNI, es decir, los vehículos que compremos con el DNI nuestro. Las cuentas bancarias, igual. ¿Y por qué? Para poder analizar y comenzar a seguir la ruta del dinero, que es lo que tenemos que nosotros tener presente para poder asestar duros golpes a la criminalidad. Porque hoy en día tenemos varios números de cuentas, tenemos una serie de vehículos con placas y a las finales, si nosotros llegamos a mantener el DNI como patrón único, sí vamos a tener resultados importantes. Señora presidenta, fortalecer la institución policial. Tenemos una deuda social. Hay una deuda social con la policía, señora presidenta, y por su intermedio al señor presidente del Consejo de Ministros. Fíjese usted, existía en la policía el Fondo de Indemnización de Retiro. Este fondo, cuando un efectivo policial o militar fallecía, se le otorgaban sus 30 sueldos. Con el CTS de hoy en día, que ha reemplazado a este fondo, el CTS, cuando un efectivo que tenga 1 mes, 2 meses, fallece, le entregan ambas partes del CTS cuando el efectivo fallece. Congresista, le hemos dado ya 1 minuto más porque los demás están con su tiempo. 1 minuto, señora presidenta. Entonces, señora presidenta, ¿esto qué nos motiva, señora presidenta? De que tengamos nosotros que solucionar ese tema del Fondo de Indemnización de Retiro. Cuando el efectivo policial fallece, tenga su familia un amparo que hoy en día no lo tiene, y nuestros militares igual. Y eso es importante que tengamos que tenerlo en consideración. Señora presidenta, estos temas son de suma importancia. Hay muchos aportes más que nosotros aquí desde el Congreso podemos nosotros realizar.
Y lo que es verdad también, señora presidenta, nosotros tenemos que tener en consideración que jamás el Estado debe volver a ese tipo de medidas que el señor Humala realizó, de estar utilizando políticamente a la policía para sus situaciones personales. Y hemos visto a lo largo de sus 5 años de gobierno situaciones iguales que han dejado a la institución con una sumida. Gracias, congresista Octavio Salazar. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Tubino. Por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Ante todo, un saludo especial al señor primer ministro Fernando Zavala y a todos los integrantes del gabinete ministerial. A continuación, voy a describir una problemática y hacer un análisis que no ha sido tocado en las 2 horas de presentación inicial y que incumbe, señora presidenta, a todos los ministros. Está referido al gran tema pendiente del Perú, la lucha que tenemos que enfrentar todos los peruanos. Me refiero a la lucha contra la pobreza. Hoy el mundo mira a la Amazonía por el cambio climático que constituye el 60% del territorio nacional. Sin embargo, nosotros los peruanos no lo hacemos. Los déficits de infraestructura, vías de comunicación, salubridad, educación son lamentables. Peor aún, los índices que se manejan, que este gobierno lo hereda y que seguramente lo empleará para el manejo de los programas de apoyo social en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Los que están fuera de la realidad, ya que deja sin atención a un amplio sector de la ciudadanía que clama ante esta injusticia. Voy a explicar lo que sucede con la región Ucayali que represento en el Congreso. El índice de pobreza de esta región, que indica el Instituto Nacional de Estadística, es de 13.5%, basado en el monto de dinero que implica adquirir la canasta de consumo de bienes y servicios. La Universidad del Pacífico ha realizado un estudio sobre la pobreza multidimensional utilizando 9 componentes agrupados en 3 rubros. Educación, se ve escolaridad familiar, matrícula infantil, salud, asistencia a centros de salud, condiciones de la vivienda, déficit calórico, electricidad, agua, desagüe, piso de la vivienda, combustible de cocina. Este estudio concluye que la región del Perú que tiene más pobres no visibles para el Estado es la región Ucayali, que tiene el 28.87% de su población, casi un tercio en esa situación. Pues el índice de pobreza que ha calculado esta universidad para la región Ucayali es 42.37%, lo que al ser contrastado con el estudio que acaba de concluir Centrum Católica, que por primera vez se realiza en el Perú sobre desarrollo social, ratifica una profunda preocupación al ubicar a la región Ucayali en el último lugar de nuestro país. Ellos utilizan 3 ejes: necesidades básicas humanas, fundamento de bienestar, oportunidades. Las necesidades básicas se analizan considerando nutrición, asistencia médica básica, agua, saneamiento, vivienda, seguridad personal. Los fundamentos de personal analizan acceso al conocimiento básico, acceso a la información y telecomunicaciones, salud, bienestar, sustentabilidad del ecosistema, las oportunidades, derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e inclusión. Para terminar de complicar la cosa y el tema, en comprensión lectora y razonamiento matemático, estamos en la región Ucayali en el penúltimo lugar del Perú. Todo esto nos hace ver que la región Ucayali y la Amazonía deben ser atendidas con prioridad, sin dejarse llevar por los radicalismos de quienes con posiciones ambientalistas nos quieren llevar a la intangibilidad de los bosques o al otro extremo, a su destrucción. Sin duda, debemos llegar al desarrollo sostenible. Debemos consensuar una política forestal que priorice su formalización sobre la criminalización de esta actividad, hacer frente a los monopolios que producen alzas indiscriminadas de los balones de gas, resolver el aislamiento de la provincia de Purús,
La realización de obras importantes, el puerto de Pucallpa, ha faltado carretera Atalaya-Puerto Copa, ha faltado carreteras regionales como Campo Verde, Nueva Requena, Neyuya, Cunimaná, el hospital de Aguaitía, agua y saneamiento en sus 4 provincias, desarrollo de fronteras vivas con el Brasil. En el tema de seguridad ciudadana se está produciendo una ola de invasiones. En lo que va de este año en Pucallpa ya son 121 casos. Un número excesivo que describe una problemática que debe ser atendida. Señor Ministro del Interior, por su intermedio, señora Presidenta, refuerce a la policía en Pucallpa y haga respetar el Estado de Derecho. Todo esto lo hubiéramos querido escuchar en la presentación del primer ministro. No ha sido así. Demandamos a este gobierno que voltee a mirar a la Amazonía. Tiempo adicional, por favor. En forma particular se preocupe del desarrollo de esta importante región de nuestro país, con más de 100.000 kilómetros cuadrados, dejada de lado por el Estado peruano. Ahí no estamos en un país en mediano desarrollo, ahí estamos en el cuarto mundo. Tengo otro tema muy rápido, señora Presidenta, con relación a los retirados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no deben continuar viviendo una situación totalmente injusta. ¿Cómo es posible que el personal que pasó al retiro con el decreto legislativo 1133 emitido en el 2012 tenga hoy una pensión más alta, con menos grado y menos años de servicio de quienes se fajaron en la lucha contra el terrorismo? Esto no resiste ningún análisis lógico. Es un pésimo agradecimiento del Estado peruano con quienes pusieron el pecho por todos nosotros en la lucha contra el terrorismo. Una pregunta al primer ministro. Sí, tiene un minuto adicional, congresista. ¿Va este gobierno a seguir permitiendo esta situación irregular e injusta, inexistente en otros países del mundo, haciéndola perdurar en nuestro país? Y algo muy rápido, hace un año se promulgó la Ley de Control de Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional acá en este Congreso, Ley 3033-9, aprobada por unanimidad, como consecuencia del ingreso ilegal a nuestro cielo de narcoavionetas que transportan de 300 a 400 kilos de cocaína por vuelo. Se ha tomado conocimiento que los Estados Unidos le está aplicando sanciones a nuestro país por esta ley, prohibiéndose la venta de repuestos para las aeronaves de nuestra Fuerza Aérea. Le solicito al señor primer ministro, por su intermedio, señora Presidenta, que informe al Pleno del Congreso qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Carlos Tubino. Tiene el uso de la palabra el congresista Francisco Petrosi. Por 5 minutos. Por su intermedio, señora Presidenta, señoras, señores ministros, sean muy bienvenidos en el seno de este Poder Legislativo de nuestra amada República, en el que me honro en representar como parlamentario a Fuerza Popular. Como músico y artista hay temas muy puntuales que me preocupan. Veo con gran simpatía y beneplácito las intenciones de apoyar, de promulgar a la cultura, de impulsar la descentralización de la cultura, de que el fenómeno cultural deje de existir solo en Lima para que se vaya repartiendo poco a poco y cada día más por todo el Perú. Señor Nieto, permítame expresarle, por medio de usted, señora Presidenta, que entre los músicos, literatos y artistas vemos con gran simpatía su nombramiento como ministro de Cultura. La vemos con simpatía y con esperanza. Por eso nos permitimos también tener inquietudes. Quiero que ustedes me cuenten por qué y para qué pasa el IRTP a manos del Ministerio de Cultura. Si el Canal 7 pasa a manos del Ministerio de Cultura para convertirse en una guía para el público televidente del Perú, yo voy a ser el primero en celebrarlo y estoy seguro que mi bancada junto conmigo también. Si el Canal 7 pasa al Ministerio de Cultura para seguir cumpliendo los fines políticos que tiene hasta ahora, permítame decirle, señor ministro, qué dinero tan mal usado y qué tiempo tan perdido. Déjeme decirle, señor ministro,
que en el Perú todo el mundo habla de la televisión comercial, a la que no voy a llamar basura, puesto que esta palabra no me gusta y es importada. Todo el mundo critica la televisión comercial y nadie ofrece soluciones. Señor Nieto, usted tiene la solución en el Canal 7. A través de la presidencia, congresista. A través de la presidencia, señora presidenta. Tenemos la solución a través de la presidencia. De formar a los públicos televidentes del Perú. Porque si existe esto, nosotros como Estado también tenemos la obligación de ofrecerles esto otro, que es cultura, que es civismo, que es amor al Perú. Si el Canal 7 no cumple con estas condiciones, no tiene razón de ser, no tiene razón de existir. Estoy harto como televidente que me corten un documental para enseñarme al presidente cortando la cinta de algún puente. No podemos seguir viviendo en el siglo XIX. La televisión, la cultura, los medios avanzan, el Perú tiene que avanzar. Tenemos un montón de expectativas, las iremos hablando poco a poco. Tengo solo 5 minutos y no voy a pedir tiempo adicional, pero necesito hablar de la música, señor ministro de Educación, por medio de usted, señora presidenta. Hace 109 años se fundó el Conservatorio Nacional de Música del Perú. Hace 109 años que el Conservatorio Nacional de Música del Perú reclama un local. Y hace 109 años que el Conservatorio de Música del Perú no tiene ese local. Ahora estamos dando clases de música adentro de la bóveda de un banco. Señores y señoras ministros, a través de usted, señora presidenta, no podemos seguir haciendo esto. Todos los músicos celebrados de este país hemos pasado por ese conservatorio. Todos los intérpretes exitosos de la música nacional hemos recibido enseñanzas y buenas costumbres de ese conservatorio. Yo le ofrezco a usted, señor Saavedra, por medio de usted, señora presidenta, conviértase en un héroe. Denos el local del Conservatorio Nacional de Música. Denos la ley que nos permita dictar maestrías de música en el Conservatorio Nacional de Música. Permítanos hacer lo que la empresa privada ya está haciendo. Y lo veo con temor, déjeme decírselo. Que facultades de música que tienen 10 años de fundadas estén entregando diplomas a nivel universitario y a nosotros no nos dejen entregar esos mismos diplomas a nombre de la nación. Estos son los temas que me mueven, estos son los temas que motivan mi gestión como congresistas, estos son los temas que motivan mi presencia en el Perú hoy y espero que para siempre. Y quiero decirles una cosa más para terminar. Yo, por medio de usted, señora presidenta, ustedes, todo este hemiciclo y toda la gente en la calle quiere ver en el bicentenario que ustedes nos van a permitir guiar con técnicos en cultura una frase escrita en el cielo del Perú. República Peruana, firme y feliz por la unión. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Petrosi. Tiene uso de la palabra el congresista Elar Melgar. Por 5 minutos. Gracias, presidenta. Presidenta, un saludo por su intermedio al Premier y a su gabinete. Hemos escuchado muchas promesas, pero no hemos escuchado nada concreto, presidenta. En el tema del agro, se nos ha prometido, por ejemplo, que van a hacer reservorios y la siembra del agua, pero no se nos dice cuántos reservorios ni dónde van a hacer. Eso nos preocupa porque nos hubiese gustado que revisen el Plan Perú. En el Plan Perú se menciona claramente que es la construcción de 1000 reservorios, presidenta. Entonces, nos gustaría que estos señores tengan más claro, por su intermedio, presidenta, más claro cuántos reservorios y dónde y qué cantidad de agua adolece el agro. Sabemos que estos 5 años el agro se ha visto totalmente perjudicado. Sin embargo, el viceministro del anterior régimen sigue trabajando ahora en este nuevo gobierno.
Debe ser por la amistad pues, que hay entre el presidente de la República y el señor Ollanta Humala. Asimismo, Presidenta, hemos visto que en salud se ofrece que ya no habrá colas en los hospitales, que ya los pacientes no estarán esperando 3 meses para ser operados, pero estamos pensando en Lima, Presidenta, porque si miramos las provincias, el señor Ollanta Humala prometió un hospital por provincia y todos sabemos pues que fue una mentira, una tremenda mentira. Porque cuando vino el Premier a la Comisión de Descentralización, nos comunicó que solamente se habían construido 10 hospitales en los 5 años. Entonces, ¿en qué hospitales se va a atender en las provincias? En la provincia de Huaura tenemos un hospital que se cae a pedazos en Huacho. Tiene más de 100 años en construcción. Sin embargo, Presidenta, tiene que atender a los pacientes de la provincia de Ollón. En Barranca tenemos otro hospital abandonado totalmente. Y en la ciudad de Cañete, en la provincia de Cañete, se empezó la construcción de un hospital nuevo y se lo ha abandonado. Entonces mi pregunta es, ¿dónde van a ser atendidos esos pacientes? ¿Cuándo se van a construir esos hospitales? En el tema de seguridad ciudadana, Presidenta, hay que salir a las provincias y ver cuántos efectivos policiales tiene cada comisaría. La semana pasada estuve en la provincia de Ollón y en la comisaría de Ollón había 2 efectivos, 2 suboficiales que trabajaban 24 por 24. Vino un campesino, un hermano campesino, a sentar una denuncia que le habían robado su oveja y no podía salir el efectivo policial a hacer la constatación porque no había con quién dejar la comisaría. ¿Cómo se va a mejorar el sistema de personal, Premier? El problema no es solamente Lima, el problema más álgido es las provincias. Los empresarios en las provincias están viendo la manera de invertir en seguridad. No piensan en invertir en su empresa para crecer, sino en invertir en seguridad. Eso le corresponde al Estado, darle seguridad para que las empresas puedan crecer, puedan tributar y nuestro país pueda mejorar. Si eso no se hace, Presidenta, la cosa es grave. Vemos que la ruta del Braen prácticamente se ha limpiado al narcotráfico. La comisaría de Huáncano, que por exigencia en la Comisión de Narcotráfico en Política, exigimos que la vuelvan a abrir. La abrieron y en este periodo la han vuelto a cerrar y han borrado la parte de comisaría. Posiblemente pues le pongan que es un puesto policial o algo por el estilo, pero el hecho es que se encuentra cerrada, sin atención y sin control policial. Por la ruta de Ollón, de Churín, no hay ningún control policial, Presidenta. Es lo que estamos viviendo en las provincias y esperamos pues de que este gobierno trate de mejorar las cosas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Elar Melgar. Toca el turno a la congresista Marisa Glave de Frente Amplio. 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. El señor ministro debe saber, señora presidenta, que el gobierno que él representa el día de hoy promueve y cree en un modelo que nosotros en el Frente Amplio y los millones y millones de peruanos que votaron por nosotros creen que es un modelo que defiende privilegios de algunos poderosos, que genera desigualdad, que vulnera y precariza la vida de la gente, que desconoce sus derechos y que destruye el ambiente. El discurso que hemos escuchado el día de hoy, señora presidenta, es un discurso continuista. Es un discurso que está defendiendo el modelo que se fundamentó en la Constitución de 1993, Constitución que nosotros en el Frente Amplio y de manera democrática queremos cambiar. El Frente Amplio tiene memoria, el Frente Amplio reclama memoria. Pero aunque nosotros estemos en otra orilla, le podemos decir al señor ministro que hay algunos temas en los que sí coincidimos, porque son de urgencia y porque son demandas de los peruanos y de las peruanas. Por ejemplo, la corrupción y la impunidad que la rodea. Usted ha dicho hoy que va a apoyar la Procuraduría General de la República y también la creación de la Autoridad Autónoma de Transparencia. Saludamos eso, pero es insuficiente. No fortalecer, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú sería un delito. Somos el único y el último país en toda América que no tiene una unidad de inteligencia financiera,
que pueda acceder al secreto bancario o a la reserva tributaria. El único, señora presidenta. No lograremos combatir la corrupción si es que no nos atrevemos a decir que los delitos de corrupción no pueden prescribir. Si es que no nos comprometemos todos y todas a las reformas constitucionales necesarias para que los corruptos no se escapen de la justicia, porque el tiempo pasa. No combatiremos la corrupción si es que no frenamos el lobby, señora presidenta. Si es que no frenamos que los servidores de las grandes empresas, si es que no frenamos que los servidores de las grandes empresas se vuelvan funcionarios públicos para beneficiar a esas empresas. O al revés, señora presidenta, cuando un funcionario público remata los recursos naturales del Perú y después se va a trabajar para las empresas que lucran con esos recursos. Hoy, señora presidenta, no se ha dicho ni una línea sobre el control previo de las fusiones y adquisiciones y tampoco se ha dicho absolutamente nada acerca de los privilegios y exoneraciones tributarias, sobre la evasión y sobre la elusión de impuestos. Corrupción, debe saber el señor ministro, tiene dos partes. Una, el corrupto, el funcionario corrupto, pero la otra, el que lo corrompió. Y no puede ser en el Perú que las empresas que corrompen a los funcionarios en el Perú no reciban ningún tipo de sanción. Eso debiera ser un imperativo para todos nosotros. Hay que ser valientes, señor ministro. Las reformas a través de la parciales presidencia, no sirven. congresista Glave. Hay que ser valientes, señora presidenta, porque la corrupción requiere de todos y de todas, porque tenemos que saber hoy si hay voluntad del Ejecutivo de empujar la integralidad de las reformas que se requieren. Nos han venido a hablar de la República y del Bicentenario, señora presidenta, y debiera saber el señor ministro que después de 200 años de independencia en el Perú, seguimos sin reconocer que somos un Estado plurinacional. Seguimos sin entender que en el Perú los peruanos, lastimosamente, no valemos lo mismo. Para poder hablar de república, señora presidenta, necesitamos que este gabinete entienda que todos los peruanos y todas las peruanas merecemos tener exactamente los mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación. Los pueblos indígenas, de los cuales no se ha hablado el día de hoy, las y los afroperuanos, los trabajadores. Por ejemplo, quisiera saber, señora presidenta, si al fin este gobierno suscribirá el convenio 189 de la OIT para reconocer los trabajadores, a los derechos de las trabajadoras del hogar. Se habla, se grita contra la violencia a la mujer, nosotros también lo hacemos, pero tenemos que entender también que la violencia se ejerce sobre las mujeres cuando no pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos, sobre todo cuando son violadas, señora presidenta. Necesitamos que este gabinete entienda y que el país entienda que para hablar de igualdad necesitamos que todas las lesbianas, los gays, las y los bisexuales y trans tengan derechos en el país. Nunca más discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Sobre esto, ni una palabra, señora presidenta. Para concluir, señora presidenta, creo que los derechos son también los derechos sociales y los derechos económicos. El derecho a la vivienda es un derecho humano. Sí, para concluir, tiempo adicional. No podemos seguir pensando que los fondos deben activar únicamente el mercado inmobiliario, alentar la especulación y mover la economía de los constructores. Necesitamos garantizar vivienda. Quisiera saber si esa fusión de la que han hablado ahora, de Mi Vivienda y Techo Propio, va a ir al mercado inmobiliario o va a ir a garantizar el derecho de las y los peruanos que no pueden acceder al mercado y que hoy no tienen garantizado su derecho a la vivienda. Se ha hablado del agua. Por supuesto, lo apoyamos, pero no privatizando las EPS. Hay que fortalecerlas y mejorar su gestión y no asolapar la privatización a través de asociaciones público-privadas. Pero tenemos que lograr resolver los problemas de fondo, señora presidenta. Tenemos que atrevernos a planificar el uso del suelo. Tenemos que atrevernos a construir ciudades, ciudades democráticas, incluyentes, no violentas, seguras, no como son hoy, focos de violencia, de desigualdad, de discriminación. Ojalá nuestro ministro esté presente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible y dé compromisos claros para lograr el derecho al techo y el derecho a la vivienda. Para que culmine. El Frente Amplio, señora presidenta, ha venido para quedarse y para transformar el país de la mano de las peruanas y de los peruanos.
No vamos nosotros a maquillar los problemas de fondo con políticas coyunturales. Nosotros creemos que hay problemas profundos que arrastra el Perú desde su fundación como república. En todo lo que planteen, señora presidenta, este gabinete, que suponga la ampliación de los derechos de las peruanas y los peruanos, que suponga garantizar la igualdad, garantizar la libertad, contarán con nosotros. Pero, señora presidenta, que no le quede duda a nadie en este gabinete, ni al presidente Kuczynski, que si lo que hacen es lo contrario, que si lo que hacen es traicionar las promesas, que si lo que hacen es generar más discriminación, tendrán al Frente Amplio no solo como oposición en el Congreso, sino también en la calle, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Cheput, por Peruanos por el Cambio. 10 minutos. 10 minutos. Cheput, Muy 10 buenas minutos. tardes, señora presidenta. Quiero por su intermedio saludar al señor presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y a los ministros de Estado que lo acompañan. Primero me quiero permitir una licencia, señora presidenta. Como cultor y seguidor de la música clásica, quiero expresar mi reconocimiento a lo manifestado por el señor congresista Francesco Petrosi, al cual admiro no solamente como tenor, sino ahora como parlamentario. Me auno a cada una de sus palabras en relación a la necesidad de hacer que tanto el ministro de Cultura, Jorge Nieto, como el ministro de Educación, Jaime Saavedra, unan esfuerzos para dotar al Conservatorio Nacional de Música del local que necesitan. Son 109 años de una carencia inexplicable, más aún cuando tenemos tanto talento en el Perú que no tiene un lugar donde practicar. Y que inclusive con el señor congresista, señora presidenta, Francesco Petrosi, podamos impulsar leyes como la del mecenazgo que faculte a tanto talento joven en todas las regiones para que de esa manera puedan hacer de lo que señaló el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski en la cultura uno de los ejes fundamentales para el desarrollo. Culminada esa licencia, quisiera entrar en el asunto de fondo. Una de las ventajas de la transparencia en la sociedad de la información es que cualquier ciudadano puede acceder a un portal como el del Congreso de la República y revisar los textos que podrían haber expresado en relación a sus discursos cualquiera de los presidentes del Consejo de Ministros en los últimos años. Y allí verán cómo el discurso que hemos escuchado el día de hoy es completamente distinto a los anteriores. No solamente ha habido un hilo conductor alrededor de tratar de acercar el Estado a la gente, sino que sobre todo se ha manifestado punto por punto el qué es lo que se va a hacer con cómo se va a hacer. El artículo 130 de la Constitución no exige, no señala, no indica que se llegue al nivel del detalle. Le pide al presidente del Consejo de Ministros, dentro de los 30 días después de haber asumido sus funciones, que diga la política general del gobierno y cuáles son los procedimientos o cuáles son aquellos puntos que considera como principal. La Constitución no nos pide el detalle, la Constitución no nos dice todas las medidas. Y señalo esto, señora presidenta, porque simplemente le concedo la interrupción. Está solicitando una interrupción a través de la presidencia, congresista Mulder. ¿Puede hacer uso de la interrupción? Presidenta, la Constitución señala en el artículo 118, inciso 7, que el presidente de la República, en cada oportunidad que tiene que venir al Congreso, tiene que traer una información detallada del Estado de la República. Información detallada del Estado de la República. Cosa que no hizo el señor Kuczynski cuando vino aquí el 28 de julio. Y claro, se dijo que el presidente del Consejo de Ministros iba a traer esa información detallada. Y a mí me parece que sí la ha traído. No veo por qué ahora el señor Cheput dice que hay que dejarla nada más en el campo general. Este es el terreno de la información detallada que necesitamos y el debate además lo va a profundizar. Gracias por la interrupción. Continúe, congresista Cheput. Gracias. El señor congresista Mulder olvida que el presidente de la República tiene un presidente del Consejo de Ministros y también tiene ministros que se van a acercar a cada una de las comisiones del Congreso. Y ahí van a entrar al nivel del detalle. El hecho de que en una sesión como esta, en la cual se plantea el principio constitucional de que el presidente del Consejo de Ministros plantee la política general, no significa de que luego no se vaya a detallar en cada una de las comisiones.
El señor congresista Mulder es un congresista con oficio y sabe perfectamente que el mismo día de la instalación ya se está invitando a cada uno de los congresistas, a cada uno de los ministros para que hagan las precisiones del caso. Si nosotros revisamos cómo ha sido el comportamiento de los anteriores congresos en relación a lo que plantea el primer ministro y no vamos a abocar a una sesión de detalle, pues simplemente esta sesión demoraría semanas. No es el asunto. Y aún más, antes del 30 de agosto, cuando algún congresista ha señalado de que necesita cuánto se va a gastar, de qué manera se va a gastar, cómo se va a gastar, vamos a presentar el presupuesto. Y ese presupuesto será sometido a un detalle profundo en este mismo Parlamento. Por lo tanto, ¿por qué adelantar tiempos? Cuando lo que se necesita hoy es brindarle la confianza a un gabinete para que de esa manera empiece a trabajar de manera consensuada con todas las fuerzas políticas y de esa manera se pueda llegar a un nivel de precisión que exige con bastante certeza el congresista Mulder. Por otro lado, yo quisiera resaltar un aspecto que considero fundamental dentro de lo que ha señalado el premier Fernando Zavala, el espíritu republicano del mensaje. El maestro Basadre pertenecía a la generación del centenario, una generación que se caracterizó por darle a nuestro país una gran cantidad de personajes de primerísimo nivel. El invocarlo como parte de la cooperación política es una cuestión también inusual en este tipo de debates. El premier Zavala ha señalado con bastante certeza también que los últimos presidentes no se han comportado como compartimentos estancos o de manera mesiánica tratando de inventar la rueda cada vez que empezaba algún tipo de gestión administrativa. Ha habido en cierta medida un hilo conductor entre todos ellos que nos ha llevado a ser en estos momentos un país en el cual el Perú es admirado sobre todo por sus fundamentos económicos. Si se hubiera actuado de manera mesiánica cada uno tratando de inventar la rueda, no estaríamos en la condición en la cual estamos ahora. Se ha reconocido las reformas que hizo el presidente Fujimori, se ha reconocido al presidente Paniagua, al presidente Toledo, al presidente García, el mismo presidente Humala al no ingresar en un terreno escabroso por sus vínculos con el chavismo, y ahora estamos tratando de seguir una serie de lineamientos que nos permitan seguir creciendo económicamente y llegar al desarrollo. Eso ya, de por sí ya es alentador, señora presidenta, porque nos permite saber que ya no nos comportamos de manera indistinta gobierno a gobierno, sino somos distintas fases de un solo proyecto como nación, que es la forma como deberíamos comportarnos. Distintas fases de un solo proyecto como nación de cara al Bicentenario, para llegar de una mejor manera al año 2021, tal como todos deseamos. Y en ese punto han habido 4 elementos fundamentales que ha mencionado el premier Zavala, con lo cual se está respondiendo en cierta medida a lo que han indicado algunos parlamentarios, que no se han mencionado a poblaciones vulnerables o no se ha hablado de la pobreza ni cosa por el estilo. Cuando hablamos de oportunidades, y el Banco Mundial lo dice, las personas que menos oportunidades tienen son los pobres. Y este gabinete está señalando que se quiere oportunidades para todos. ¿Qué significa la palabra todos? Todos los peruanos, sin excepción. Ahí no estamos entrando a un nivel de disquisiciones o particularidades, porque estamos hablando de oportunidades para todos. En el Perú, el futuro de una persona depende del lugar donde nace. Y nosotros lo que queremos es que todos en el Perú tengan las mismas oportunidades. Por eso se habla de una educación de calidad, por eso se habla de infraestructura, por eso se habla de gobierno abierto, por eso se habla de transparencia, de mayor seguridad en las calles. ¿Quiénes son los que padecen de la peor inseguridad? Los pobres. ¿Quiénes son los que no tienen acceso a la educación? Los pobres. ¿Quiénes son aquellas personas que no tienen oportunidad de trabajo? Los pobres. ¿Quiénes son los que se mueren por falta de una vacuna? Los pobres. Pues entonces no es necesario mencionarlo cuando hablamos de oportunidades para todos. Ya está inmerso en el mismo discurso del premier. Un premier que ha señalado puntos concretos para diversos elementos que tienen que ver con el crecimiento del país de cara al Bicentenario, que es el marco en el cual se está desarrollando y que hace que este Congreso se convierta en histórico por la responsabilidad que tiene para que empecemos a trabajar de inmediato a partir de la dación de confianza a ese gabinete. Otro de los puntos principales es el que tiene que ver con la informalidad. La informalidad es la gran enfermedad de nuestro país. No puede haber ni una sola posibilidad de ser un país desarrollado teniendo a 7 de cada 10 peruanos en el mundo de la informalidad. Son peruanos que están condenados en estos momentos a que cuando tengan 65 años no tengan ni acceso a seguridad, es decir, salud, ni siquiera una pensión. Y el Perú no puede ser un país en el cual se gaste muchísimo dinero en programas sociales porque simplemente no va a haber caja que lo aguante. Trabajar en eso es un tema multidisciplinario.
que exige el trabajo de todos nosotros y, por supuesto, la colaboración de este Congreso, en el cual las diversas comisiones, y soy testigo de ello, ya están planteando este tema como fundamental, el de la informalidad. Ese es otro de los ejes centrales de este discurso. Pero para empezar a combatir la informalidad necesitamos dotar de la confianza a nuestro gabinete, para que de esa manera empiecen con el beneplácito de este Congreso a trabajar activamente en cada una de las comisiones, que es donde el nivel de detalle se tiene que precisar, donde el gran debate se tiene que dar, donde la contrapartida argumental se tiene que brindar. Es allí, en el seno de las comisiones, donde uno tiene que decir: señor ministro, no estoy de acuerdo, señor ministro, quiero complementar, señor ministro, cambia de opinión. No es en este ámbito. En este ámbito se está planteando la política general del gobierno. Y esa política general, que puede ser cuestionada con argumentos y no con desplantes, es simplemente lo que está reclamando el país. Millones de peruanos que están a la expectativa de lo que plantee este Congreso esta noche. Millones de peruanos que quieren que el Perú vuelva a crecer económicamente. Millones de peruanos que quieren policías en las calles y trabajo para sus pobres. Millones de peruanos que quieren ser un país desarrollado y que están viviendo un sueño. Porque los sueños son posibles de realizar cuando nos ponemos a trabajar. Y es lo que se está planteando en estos momentos de cara al Bicentenario. Estimada señora presidenta, uno de los temas centrales y que lamentablemente no voy a poder desarrollar es el que también ha planteado el Premier en cuanto a la reforma institucional, las reglas de juego permanentes en el tiempo, que nos darán la característica de ser un país desarrollado cuando todos tengamos un sistema predecible de accionar. Pero empecemos hoy día, creo yo, pensando en ese país moderno de cara al Bicentenario, brindando la confianza a un gabinete que ha mostrado no solamente buena voluntad, sino talante e ideas concretas para sacar adelante al país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Cheput. Ha utilizado exactamente sus minutos. Congresista del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, César Villanueva. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio quiero saludar a nuestro presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en pleno que esta tarde nos visita. Yo creo que es un momento especial, yo creo oportuno para hacer un cambio en el Perú. La casualidad es que tenemos un gabinete mayoritariamente provinciano, tenemos un vicepresidente provinciano y expresidente regional como Martín Vizcarra, y la inspiración, primer ministro, que usted ha tenido en Basadre y que tiene el busto ahí en la PCM a 8 metros de su puerta de la oficina, todos los días le va a decir el concepto de lo que es este Perú profundo y sus desigualdades, inequidades. Por eso es que creo que este es un momento trascendente para hablar de la descentralización, pero no de la descentralización administrativa, no de la descentralización burocrática que hemos tenido en los últimos años, sino de una verdadera descentralización que empieza con un concepto inteligente de 3 economistas que hoy día están a la cabeza de este gobierno: primer ministro, presidente de la República para empezar, ministro Torne, 3 inteligentes economistas que nos señalan que conseguir este Perú moderno, este Estado moderno, no es posible. No es posible si no logramos, como dice en su documento, recaudar los recursos que se necesitan. Y los recursos que se necesitan no hay que esperar del cielo cosas de milagro, ni tampoco un gran endeudamiento en el país, sino mirar ese Perú profundo de Basadre. La riqueza, la minería está en las regiones, la riqueza forestal está en las regiones, la energía está en las regiones. Si nosotros simplemente valorizáramos todo eso, tendríamos un capital muy grande para negociar. Y una descentralización es eso, la capacidad de tener un Estado con las regiones capaz
de saber negociar. Y ese negociamiento implica un hecho trascendente que hasta el día de hoy no se ha dado, que es la descentralización fiscal. Todo economista sabe perfectamente que si yo no tengo fondos predecibles no puedo planificar, no puedo mirar qué proyectos voy a hacer. Y acá se trata de un país unitario, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, que tenemos que tener la misma dirección y las mismas prioridades, pero también tenemos que tener los mismos derechos a tener la igualdad, esa igualdad que nos grita Basadre desde la tumba para poder lograrlo. Y no se logra con discursos, no se logra con políticas que no se cumplen, sino con hechos concretos. Yo creo que ahora hay una enorme oportunidad. Yo voy a guardar con mucho cariño este documento, porque sin duda este documento refleja cosas sumamente valiosas en su contenido, que tenemos que ponerlo en la práctica. Y esa práctica seguramente más adelante vamos a poderlo conocer. Por ejemplo, se ha hablado del BRAE. No he escuchado mucho el tema cómo vamos a trabajar, excepto 2 líneas sobre el desarrollo productivo y social. Pero el resto de los capítulos son más una posición policial y militar. Tenemos experiencia en el Perú de que más de 25 años en el Alto Guayaga no ha dado resultados un proceso de militarización para arrinconar a la coca, pero sí de desarrollo. Por eso es que San Martín, nosotros hemos dicho, el mejor canon de nuestro país es nuestra gente, porque si le damos oportunidades, como debiéramos darlo en el BRAE, ellos mismos son los que tienen que arrinconar a este tema de la coca. Así que yo pienso que más adelante, con más tiempo, se verá. Para que termine, 1 minuto adicional. Y el segundo punto, resumido solamente, es que no podemos seguir haciendo políticas sobre un cuerpo debilitado. Hay que reestructurar el Estado. Reestructurar el Estado significa empezar por el Ministerio de Economía. Ministerio de Economía hay que separar lo que es Hacienda y lo que es Economía. Y hay que incorporar a ese plan en esta visión de un desarrollo territorial, de un desarrollo regional. Presidenta, con su perdón, yo quería hacer solamente hincapié en estos puntos porque tendríamos necesidad de más tiempo para desarrollar. Pero considero de que este gabinete ha puesto los puntos. Necesitamos desarrollar un poco más y esa descentralización fiscal será el motivo de cambio y cambio de la historia en este país. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Villanueva. Le toca el turno a la congresista Luciana León del APRA por 4 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo muy cordial al Consejo de Ministros que hoy en día nos acompaña y decirles, en particular, a través de la Presidencia, las cosas que nos preocupan que no han sido mencionadas. En la página 43, por ejemplo, del Plan de Gobierno de Peruanos por el Cambio, señala fortalecer el Plan Esperanza y fortalecer su crecimiento al 10% por año. Este Plan Esperanza, si no lo recuerda, significa tener mayor cobertura para luchar contra el cáncer. Eso nos parece que lamentablemente el día de hoy no se ha mencionado ni una sola palabra. Se ha mencionado preferentemente a la población infantil y específicamente a la reducción de la anemia y la desnutrición infantil, lo cual estamos de acuerdo y está muy bien. Sin embargo, ¿qué hay de las enfermedades crónicas? En especial la del cáncer. Sabemos que la incidencia y la mortalidad cada vez crece más. ¿Qué planes tenemos al respecto? Y otra de las preguntas y algunas sugerencias. He escuchado con atención todas las propuestas y todas ellas son bastante esperanzadoras. Tanta cosa buena, ojalá que se haga realidad. Esperemos que así sea. Y lo que sea bueno para el país, lo apoyaremos. Trabajaremos en ello.
Saludo y felicito las propuestas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Enhorabuena. Hay un plan, hay un programa que veo con entusiasmo que pretende hacerse realidad. Sin embargo, mi preocupación es que no se ha dicho ni una sola palabra de la lucha contra el narcotráfico. Desde la Comisión de Defensa, Presidenta, vamos a trabajar muchísimo en derribar este flagelo, pero si no nos acompaña el Ejecutivo en esta tarea, no podremos salir de esta plaga del siglo XXI. La lucha contra el narcotráfico, si no la resolvemos, no vamos a combatir la inseguridad ciudadana como verdaderamente quisiéramos. Vamos a seguir con las marcas, vamos a seguir con el crimen organizado. Entonces, por más buenas intenciones y muy buenas propuestas que pueda tener el ministro del Interior, lamentablemente no se van a ver plasmadas en la realidad. Y peor aún, seguirán yéndose nuestros jóvenes, nuestro gran capital humano, a ese narcotráfico que hoy en día lamentablemente nos tiene como segundos productores de cocaína. En vez de traer medallas, Presidenta, de las Olimpiadas, lamentablemente la única medalla que obtenemos es como país segundo productor del narcotráfico, de la coca. Muy lamentable, y eso no ha sido mencionado. Y eso es un tema que tiene que trabajarse y espero que en lo sucesivo lo podamos escuchar, porque me imagino que por tiempo no encuentro otra razón, que por tiempo nada más no ha podido ser escuchado, no ha podido ser mencionado. Un país seguro va a permitir mayor inversión extranjera y nacional, reactivación económica que va a permitir la generación de empleo para nuestros jóvenes, que sabemos que es el 35% de la población. Y podemos invertir muchísimo en educación y podemos invertir muchísimo en trabajo y etcétera. Sin embargo, si no tenemos un país seguro, no van a venir las principales empresas a poder invertir y a confiar en el Perú. Entonces, si vamos a hacer todo este esfuerzo, hagámoslo de manera conjunta y de una vez todos los peruanos luchemos contra esta lacra de la inseguridad ciudadana. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Luciana León. También ha utilizado su tiempo exactamente. Tiene el uso de la palabra por el Partido de Acción Popular, congresista García Belaúnde, por 5 minutos. Presidenta, saludo cordialmente al gabinete Zavala, que de acuerdo a lo que nos han dicho en el discurso larguísimo que hemos escuchado, parecería exactamente que va a durar 5 años, porque hablan siempre de metas al bicentenario. Yo le diría a los ministros que no sean tan entusiastas. Yo creo que algunos pueden ir ya volviendo a su casa a partir de diciembre y otros quizás pasen diciembre. Pero por favor, no sean tan entusiastas, que las cosas no están muy claras. Y cuando yo leo el folleto que acaban de entregar que dice una sola república, firme y feliz por la unión. Esto no es una frase de Basadre. Esto es una frase que se creó en 1825 con José Gregorio Fernández de Paredes, presidente de la Constituyente de aquella época, y que se introdujo en los lemas del Perú republicano y en las monedas que duraron muchísimo tiempo. Recuerdo que la moneda de plata de 8 reales tenía esa inscripción del año 25, y la del 26 de oro de 8 escudos tenía también esa misma inscripción, firme y feliz por la unión, y otras más que prácticamente llegaron hasta mediados del siglo pasado. O sea, rescatan, me parece muy bien esta frase, pero que era una frase para buscar la unidad de la República. Cuando Guayaquil pertenecía al Perú, cuando algunas provincias ecuatorianas pertenecían al Perú, cuando había algunas provincias bolivianas que pertenecían al Perú, Bolivia se independiza el año 25 y Ecuador el año 30. Entonces, no es exacto que Basadre haya dicho eso. Y finalmente, presidente, yo entiendo al ministro Zavala, que es tacneño, me alegra que sea tacneño, todos nos sentimos tacneños también, de alguna manera. Él es hijo de una ciudad cautiva y todos nos sentimos cautivos todavía, cautivos del gas, cautivos de la Shell, cautivos de Repsol.
Y no creo que fuese el espíritu de Basadre, seguir cautivos, porque el cautiverio que habló Basadre es el cautiverio de la pérdida de la soberanía y del saqueo nacional. Y estamos siendo saqueados hoy día por la Shell, por la Repsol. Y el señor ministro no ha tocado nada del gas. ¿Qué pasa con los tan niños que no se acuerdan del gas? ¿Que no creen en la soberanía nacional? ¿Que no creen en los recursos naturales del país? ¿Qué pasa entonces? ¿Nos olvidamos de una cosa tan importante que ha sido mal hecha? Y que cuyo gas se vende afuera más barato de lo que el peruano lo paga aquí. ¿Y eso se puede aceptar? Males contratos mal negociados por malos funcionarios, por malos ministros, sin contrato de indexación, sin contrato de reajuste, por 18 años, y una empresa además que ha vendido y revendido el gas con precios europeos y asiáticos, y ahora lo sigue haciendo la nueva empresa Shell. Ya le cobramos 63 millones y ahora la ministra de Bilucha que salió, el anterior gobierno, dijo, no, dime 13 millones y arreglamos el asunto por las nuevas desvíos de gas. ¿Eso se puede hacer? El gobierno, y hemos visto al ministro Zavala, a quien respeto y aprecio, por supuesto, pero defiendo el interés nacional primero. Este gobierno no quiere marcar distancias con el gobierno anterior. Tiene un cordón umbilical que no quiere cortarlo con el gobierno anterior. No quiere, como dice mi pueblo, destetarse del gobierno anterior. No quiere, porque no ha habido ni una crítica. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Tengo entendido que es 4%. Que lo diga el ministro Torne, que va a ser un gran ministro al lado del anterior de Segura. Bueno, a través de la presidencia, congresista García Belaúnde, a través de la presidencia. Bueno, pero al lado de Segura se va a lucir el señor Torne, que me diga cuánto es el déficit fiscal. ¿4%? ¿Cuánto es el endeudamiento? Porque él ha dicho ya que podemos poner el grado de inversión. ¿Cuánto es el endeudamiento? Presidente, no hemos hablado del IGB. El IGB hay que rebajarlo. Es una promesa del gobierno, hay que cumplir las promesas. Y el IGB no es pérdida de dinero. Acá tengo las cifras, presidente. Cuando el IGB se bajó a un punto, se recaudaba 35.000 millones. Cuando era 19, cuando se bajó un punto a 18, se recaudó el año siguiente 44, el siguiente 47, el 2014 50, el 2015 51. O sea, había 16.000 millones más de crecimiento, igual 8.5 del PBI. Entonces, no es necesariamente cuando se baja el impuesto, presidenta, se pierde dinero. Y finalmente, si hay 12.000 millones que se roban según la Contraloría, si hay 15.000 millones que devuelve el Estado que no los gasta, ¿por qué no se le va a devolver la plata a los ciudadanos? Tiempo adicional para el congresista. Presidenta, yo con eso acabo. Solamente quiero decirle, vayan tranquilos a trabajar, pero no piensen que van a durar 5 años.